Bueno, entonces hoy desarrollamos sobre la unidad de estructura del ADN. Básicamente es como un contenido continuación de lo que desarrollamos en la unidad 3 o capítulo 3 del libro, ¿verdad? Que trata sobre compuestos orgánicos. Es como una continuación, pero más que nada hablamos con más detalles sobre la estructura del ADN. Entonces le voy a compartir acá lo que tienen a partir de la página 263. Si volvemos a recordar sobre la estructura del ADN, sabemos que es uno de los tipos de ácidos nucleicos que tiene la función de transmitir o de portar información genética. Entonces, cuando hablamos de la estructura del ADN, vamos a recordar primero algunos eventos importantes sobre el conocimiento del ADN. Entonces, en la página, inicialmente, toda la información que se tiene sobre el ADN es gracias a algunos experimentos que se fueron dando, que es lo que menciona la página 264, la página también 265, y finalmente la página 267 nos habla de unos eventos sobre el conocimiento, los aportes al conocimiento del ADN. Entonces, ahí no es que importante saber la fecha y lo que ocurrió exactamente, sino más que nada los aportes de los científicos. Entonces, tienen ustedes la tabla 12.1 de la página 267 entonces. Y acá hablamos de algunos eventos entonces. Menciona sobre, por ejemplo, sobre Friedrich Nietzsche, que informó el descubrimiento de una sustancia de la célula. Después Griffith, que descubrió una sustancia en las bacterias. Menciona posteriormente Avery, MacLeod, que identificaron, vamos a decir, el ADN, químicamente el ADN. Después está el aporte de Erwin Chargaff, que reportó algunas relaciones entre las bases del ADN. También está Alfred y Marta, que demostraban que el ADN participan en la reproducción. Después está el aporte de Franklin, y uno de los más conocidos que les va a sonar es el de Watson y Crick. Estos científicos lo que hicieron es proponer un modelo de la estructura del ADN, teniendo en cuenta como base un análisis con rayos X. Después hay otros científicos que aportaron también como Messelson y Stahl, que demostraron que la replicación del ADN es semiconservativa. Y uno de los últimos aportes importantes es el de Alfred Hershey. Bueno, entonces vamos a recordar, cuando hablamos del ADN, entonces recordamos que tiene tres componentes. Tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar pentosa y también tiene un grupo fosfato. Eso nos muestra en la figura 12.4 acá a la derecha cómo es básicamente la composición del ADN. Entonces tiene grupo fosfato, decimos de esa manera porque tiene átomos de fósforo. Tiene también, vamos a decir, bases nitrogenadas que serían estas, y acá se representa el azúcar pentosa, que es un carbohidrato que tiene 5 átomos de carbono. Entonces serían tres componentes básicos. Cuando hablamos de las bases nitrogenadas, sabemos que hay purinas y pirimidinas. Las purinas son adenina
y guanina, y las pirimidinas son citosina y timina. Entonces acá se representa con mayor detalle los componentes que estudiamos ya en el capítulo 3, como habíamos mencionado hace un momento. Bueno, acá, por supuesto, estos componentes están unidos mediante enlaces. Los dos tipos de enlaces que encontramos en el ADN serían puentes de hidrógeno entre una cadena y otra cadena, y encontramos enlaces fosfodiéster, que sería entre cada nucleótido. Entonces, cuando hablamos de los monómeros que forman parte del ADN, serían los nucleótidos. Si hablamos de los enlaces, serían enlaces fosfodiéster y puentes de hidrógeno. Bueno, siguiendo entonces sobre esta estructura que inicialmente mencionamos, tenemos, vamos a decir, una relación en la composición entre las bases nitrogenadas. Entonces, esa relación entre bases nitrogenadas sigue una regla llamada regla de Chargaff. ¿Qué es lo que dice esta regla de Chargaff? Eso encontramos, les voy a mencionar en la página 268. Ahí al principio menciona la regla de Chargaff. La regla de Chargaff dice que las purinas es igual, o sea, el número de las purinas es igual al número de las pirimidinas. Y acá tenemos cuáles son las purinas que ya recordamos, ¿verdad? Bueno, sí, en esta parte también menciona sobre cómo se hizo ese estudio para identificar o para describir la estructura del ADN. Acá nos menciona justamente que se utilizó rayos X que hizo identificar la estructura del ADN. Acá nos muestra en esta imagen también sobre la difracción de rayos X, como se puede observar. Y en la página siguiente, que sería en la página 269, tenemos cómo sería la estructura del ADN. Entonces, si describimos la estructura del ADN, sería una doble hélice. Le llaman doble hélice porque son dos cadenas que siguen esta forma, helicoidal. Entonces, acá hay unas dimensiones que tenemos en cuenta. Sería el ancho del ADN, sería cuánto mide una vuelta completa de ADN y la distancia entre cada cadena también. Entonces, acá hay que saber, el espesor del ADN sería de 2 nanómetros. Eso tenemos ya en la página 269, creo que ya les mencioné. Bueno, acá tenemos un espesor de 2 nanómetros. Luego tenemos que una vuelta completa del ADN mide 3.4 nanómetros. Luego tenemos que acá este valor que dice 0,34 sería la distancia entre base y base. Entonces, el espesor es de 2 nanómetros, una vuelta completa es 3.4 nanómetros y la distancia entre esta base y esta base, acá como nos muestra, es 0.34 nanómetros. Si hablamos de los elementos químicos que forman parte, sabemos que presenta carbono, presenta
oxígeno, presenta hidrógeno y también encontramos fósforo en esa composición. Acá debajo del esquema de la estructura tenemos la lista justamente de los elementos químicos que forman parte. Bueno, aquí seguimos entonces. En la siguiente página, la página 270, nos indica también cómo serían los enlaces en la estructura del ADN. Entonces, tiene dos cadenas. Esta es una cadena y esta es otra cadena del ADN. Dijimos, hay dos tipos de enlaces. Hay puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno entre una cadena y la otra, y también están los que se llaman enlaces fosfodiéster, que está relacionado en la unión de nucleótidos en una misma cadena. En esta parte vamos a encontrar enlaces fosfodiéster. Bueno, acá como se dan cuenta en esta imagen, hay una cantidad fija de puentes de hidrógeno. Acá, y si vemos con más detalle, sería esto que está acá. Entonces, entre adenina y timina encontramos dos puentes de hidrógeno. Y entre guanina y citosina encontramos tres puentes de hidrógeno. Esto es lo que nos muestra en esta imagen. La C es de citosina, la G es de guanina, la A es de adenina y la T es de timina. Entonces acá lo que nos representa es qué cantidad de puentes de hidrógeno hay entre cada base. Cuando hablamos de cada base nitrogenada, estamos hablando de purina con pirimidina. O sea, acá es la unión de una purina con una pirimidina. Purina y pirimidina. Entonces siempre esa cantidad de enlaces se encuentra en la estructura del ADN. Bueno, cuando hablamos también del ADN, estamos hablando de lo que es la replicación. En términos sencillos, ¿qué es lo que significa la replicación? Está en la página 271. Replicación significa copia del ADN. Entonces, nosotros habíamos desarrollado antes sobre la mitosis, meiosis. Es cuando la célula se divide, ¿verdad? Mitosis sería en 2 células y meiosis sería un total de 4 células finalmente. Entonces, para que la célula se pueda dividir, requiere de que las proteínas se sintetizan, que se sinteticen las proteínas y que haya una replicación del ADN. Entonces, para que haya replicación del ADN existe todo, vamos a decir, una maquinaria bioquímica o biológica que ocurre, unas reacciones químicas para poder copiar esta molécula. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la replicación, estamos hablando de reacciones químicas. Y siempre que hablamos de reacciones químicas en las células, asociamos con enzimas, ¿sí? Enzimas sería proteínas que aumentan la velocidad de reacción. Bueno, hay unas características que hablamos también del ADN, de la estructura del ADN. Menciona que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativa? Bueno, ustedes saben de que en una molécula de ADN hay dos cadenas, ¿sí? Entonces, acá vemos una forma así muy resumida de cómo sería una replicación semiconservativa.
Semiconservativa significa que una parte de la molécula permanece y la otra cadena sería una parte nueva de la molécula, ¿sí? O sea, si el ADN tiene dos cadenas, se separa esas dos cadenas y cada cadena debe realizar una copia de la otra cadena que le falta para que cada célula pueda recibir la misma información genética. Entonces, en cada molécula de ADN hay una cadena nueva y otra cadena vieja. En otras palabras sería, a eso se refiere semiconservativa. Bueno, acá en la página, eso sería la página 272. En la página 273 ya nos dice que la replicación requiere una maquinaria proteínica, que requiere un conjunto de enzimas o de proteínas. Y hay una lista de moléculas de enzimas relacionadas. Acá tenemos las proteínas implicadas en la replicación del ADN serían helicasa, la proteína SSB, tenemos también la topoisomerasa, la ADN polimerasa, ADN primasa y ADN ligasa. En total tenemos 6 enzimas relacionadas a la replicación o copia del ADN. Entonces, en términos sencillos vamos a explicar. Bueno, para que el ADN se pueda copiar, se tiene que separar las dos cadenas. Entonces ahí involucra una enzima que se llama helicasa. Después está la proteína SSB, que lo que hace dice, unir las cadenas de ADN e impide que la hélice se vuelva a formar. Luego está la topoisomerasa que reduce la tensión natural. Entonces, cuando se va abriendo las dos cadenas, hay como una tensión. Y para impedir el enrollamiento, vamos a decir. Entonces, actúan estas enzimas que se llama topoisomerasa. Luego está la ADN polimerasa, que es la que une sus unidades de nucleótidos, o sea, agrega nuevos nucleótidos. ADN primasa sintetiza cebadores de ARN cortos. ¿Qué sería cebadores cortos? Entonces, para que una nueva cadena se empiece a formar, se le agrega primero unos cebadores de ARN, un segmento de ARN. Y luego tenemos la ADN ligasa que enlaza fragmentos de Okazaki. Bueno, aquí tenemos, acá tenemos más o menos la imagen de cómo sería este proceso. Entonces, una molécula de ADN tiene que abrirse y esto sería una horquilla de replicación. Entonces, acá esta línea más oscura, el azul más oscuro representa la nueva cadena. Entonces, un cebador sería un segmento de ARN que sirve como molde para que se agregue nuevos nucleótidos. Entonces, este va a continuar y este va a continuar acá, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el ADN las dos cadenas tienen extremos. Cada extremo recibe el nombre de 5', 3'. ¿Sí? Entonces la replicación es continua en una cadena en la que tiene, vamos a decir, extremos 5', 3', y cuando es al revés, vamos a decir, es discontinua la forma en la que se agregan los nucleótidos. Bueno, se dice que la síntesis de ADN es bidireccional porque ocurre en ambas cadenas, ¿sí? Bidireccional en ambas direcciones.
Acá tenemos también como nos muestra en la página, les voy a mostrar en la página 276. La página 276 tenemos entonces, cuando se abre las dos cadenas, ven que acá se va agregando la cadena nueva y acá el azul oscuro sería la cadena nueva. Y acá el celeste sería la cadena más vieja que se va abriendo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esto se va extendiendo. Entonces, dijimos recién, la replicación es continua en una cadena y discontinua en otra. Acá nos damos cuenta, la que tiene dirección 5', 3' es continua en la nueva cadena. Y en la otra dirección va a ser discontinua. Entonces acá se va agregando segmento y continúa. Acá se va agregando segmentos y continúa. Hasta finalmente ser de esta manera. Bueno. Luego tenemos, menciona también de que en los extremos de los cromosomas, acá los extremos de los cromosomas también están protegidos por los telómeros. Y también existen, vamos a decir, enzimas que revisan y reparan aquellos errores. O sea, puede existir algunas mutaciones, alguna falla en otras palabras. Entonces, hay otras enzimas que chequean esos errores. Y si es posible, vamos a decir que reparan. Bueno, entonces acá, en resumen, lo que vimos sería cómo es la estructura del ADN y cómo ocurre el desarrollo del proceso de copiar. A eso es lo que llamamos replicar. Replicar es, vamos a decir, una duplicación. Entonces, hablamos de que existen enzimas que son proteínas para cada etapa del proceso de replicación del ADN. Entonces, ahora sí relacionamos las células que pasan por mitosis o meiosis, requieren de que se replique o se sintetice o se fabrique nuevas moléculas. Entonces acá hablamos de uno de los procesos en la cual el ADN se duplicó o se replicó, que posteriormente entonces este material se va a separar en dos células, si es en mitosis, y si es en meiosis va a ser 4 células. Bueno, entonces vamos a abrir un periodo de consulta, si es que hay. Acá se agregaron, se unieron Mónica, Jorge. Hola, profe. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. No tengo ninguna consulta por el momento. Me es todavía un poco espeso esta parte del contenido, pero leyendo, voy a ir agarrándole el hilo. Bueno. Alexandra, ¿tu apellido? Andino, profe. ¿Cómo? Andino. Andino. Ahí está. Bueno, entonces acá básicamente como mencionamos al final, hicimos así como un resumen. Relacionamos en esta unidad cómo el ADN se copió. ¿Y para qué se copia? Porque en mitosis y en meiosis, vamos a decir que se distribuye proteínas y material genético. Porque si no, una célula puede ir vacía y la otra con material genético. Entonces se tiene que duplicar primero para posteriormente distribuirse en las células. Entonces ahí es lo que completamos la información de capítulos anteriores. Acá también hablamos de que una pregunta así al grupo. ¿En qué etapa es donde ocurre este proceso que explicamos recién? La replicación del ADN, ¿en qué etapa del ciclo celular?
¿Quién se recuerda? Eso está en el capítulo 10. Ahí desarrollamos ciclo celular, cromosomas, mitosis y meiosis. Jorge. Estoy pensando luego como loco. Todo me anda en mi cabeza. Yo no sé, profe, no me acuerdo. Profe, tira un poco algo para agarrarnos. Y Un dato. ocurre en las primeras etapas del ciclo celular. Rebeca parece que no la anoté acá también. Rebeca Melgarejo está también con nosotros. Ciclo celular. Ya estaba hace rato, a ver. Beatriz. Beatriz salió otra vez. Beatriz. Sí, ahora sale el profe. Bueno, espera. Rebeca Melgarejo, a ella no la anoté. Bueno, ahí sí está completo la lista. En las primeras etapas del ciclo celular es donde ocurre. Derlis Beca, no se recuerda. No, profe. ¿Cómo estás? ¿En qué momento es donde Bien, de varias. se duplica entonces el ADN? Cintia parece que quiere responder. A ver, Cintia. No, no me acuerdo, profe. Estoy leyendo, acá estoy buscando, pero no me acuerdo. Ayúdanos nomás. No, ¿y cuál sería la primera etapa del ciclo celular? Una de las etapas, ¿cómo se llama? Interfase, ¿verdad? Y dentro de interfase hay 3 etapas o fases, vamos a decir. ¿En qué etapas es donde hay replicación del ADN? Nadie no se recuerda tampoco. Profe, yo encontré un cuadro en la página 227 que tiene esa interfase que vos decís. Y después Sí. directamente ya hice replicación del ADN y después ya hice meiosis 1 y meiosis 2. Sí. En esa parte, vamos a mirar. Tenemos libro, entonces vamos a mirar. Bueno, les voy a decir en la página, hay un esquema donde resume las etapas del ciclo celular, en la página 217. Hay una etapa que dice interfase, ¿verdad? ¿Qué página, profe? 217, el capítulo 10. ¿Encontraron? Sí, Sí. la figura 10.5. Al lado, el que está ahí, en esa está también. 10, sí. Una de las figuras sería las 10.5 realmente. Y ahí tenemos G1, S y G2. Y la síntesis o replicación del ADN ocurre en la fase S. La fase S. Lo que vimos entonces hoy de replicación del ADN ocurre en la fase S. Ahí se dan cuenta cómo desarrollamos, cómo relacionamos, vamos a decir, la replicación del ADN con lo que sería el ciclo celular. Bueno, entonces, no sé si es que no hay ninguna duda, aclaración más. Igual después van a estar mirando el material y pueden, se pueden sacar de las dudas
en la siguiente clase también. Ahí pueden anotar sus preguntas y respondernos también. Si es que no hay ahora, por supuesto. Ahora no, profe, voy a leer 30 veces por ahí y después voy a tener preguntas seguro. Bueno. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Entonces, por hoy. Y bueno, por supuesto después van a tener acceso al material, a la videoclase para que puedan así mirar desde el principio otra vez sin problema. Dale, profe. Dale, muchísimas gracias por conectarse. Que tengan un buen resto del lunes y una excelente semana, por supuesto. Que siga el Gracias, calor profe, igualmente. que siga el calor como ayer y hoy, ¿verdad? No, El hasta calor mañana sigue. nomás, lastimosamente. Y sí, así escuché, así escuché. ¿Qué vamos a Sí, hacer? Estamos todavía en así. invierno. Y sí, así mismo. Dale, muchísimas Dale, gracias. profe. Gracias a vos. Nos vemos. Chao, Chau, chao. Nos chau. Chao, chao.